Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. BlackRock, la mayor gestora global de inversiones. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo de Mirada Infinita. Hoy vamos a hablar de una promesa que se está venciendo. Vamos a conversar con Margarita Bucci, arquitecta, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile-ONU desde el 2007, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ti. Oye, un temazo que vamos a tocar. Entiendo que es desde el 2015, ¿no? Que es cuando 193 países firmaron en Naciones Unidas lo que se llama la Agenda 2030, ¿no? Exacto. Que es este plan que se traza una serie de objetivos para terminar con la pobreza, frenar el cambio climático, reducir la desigualdad, todo en el fondo desde el 2015 al 2030, 15 años. ¿Cierto? Exacto. Estamos a 4 años del plazo. Se hizo en Santiago, si no me equivoco, en abril. Se hizo este 9º foro de los países de América Latina y el Caribe, donde se habló, entre otras cosas, de desarrollo sostenible. Y el dato es bien demoledor. Dice que al ritmo actual, la región solo cumpliría el 19% de estas metas. El año anterior, la proyección era 23%. O sea, ahora vamos para atrás, en el fondo. No es que no avancemos, estamos retrocediendo. ¿Qué falló? Bueno, sin duda que esta agenda que tú mencionas, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, refleja los problemas de la sociedad en su conjunto, refleja aquellas temáticas que son comunes para todos los países. De hecho, esta agenda se aprueba entre todos los países del mundo que conforman las Naciones Unidas, que son 193, por consenso. De tal manera que fue una manera de reflejar cuáles son y cada una con sus metas y sus indicadores, que son 230 metas y 169 indicadores. Así que no es solamente ideas, sino que también eso lleva a la acción. Y por supuesto, como tú bien dices, cada año se revisa cómo va el avance y cada vez mientras más nos acercamos al 2030, más estamos expectantes de cómo estamos para llegar a esas metas que se plantearon en su momento como posibles, como viables de poder abordarlas y de poder llegar a ese destino, ¿no? Pero bueno, todo lo que ocurrió en el mundo nos ha llevado hacia atrás. Desde luego, si miramos un poco años atrás, la pandemia fue un retroceso muy importante, del orden de un 10% de retroceso en el mundo, y muy especialmente en América Latina, donde retrocedimos en todo lo que era en cuanto a la salud, por supuesto, pero las desigualdades, la educación, el tema de equidad de género, una serie de aspectos de esa agenda que se vieron afectados por la pandemia. Hoy día, indudablemente, con todas las tensiones geopolíticas, la guerra en el mundo, la afectación de los mercados, el cambio climático mucho más intenso y con acciones o con efectos devastadores en muchos lugares, ha hecho que tengamos un retroceso en muchos de estos objetivos. Pero lo importante, a pesar de, claro, es triste pensar que no vamos a llegar y es triste pensar que ha sido tan difícil avanzar, pero sí es importante tener entre todos una agenda común. Creo que eso tiene un gran valor. El que sigue siendo viable, que sigue representando los principales problemas de la sociedad y que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para seguir trabajando en conjunto. Yo creo que esto ha desatado temas como, por ejemplo, la mayor conciencia de una colaboración entre empresas y academia, entre sociedad civil, gobierno, empresas, academia, etcétera, para poder, porque sabemos que los desafíos son demasiado grandes y que es casi imposible que cada uno por su lado procure resolverlos. Ahora déjame preguntarte primero, así como para despejar lo que probablemente es como el elefante en la habitación, ¿no? Hay gente que ha demonizado mucho la Agenda 2030. Sí. Déjame preguntarte qué opinión tienes respecto de ese cuestionamiento, porque se politizó mucho y particularmente en un sector político, digamos, de esta llamada nueva derecha, ¿no? Que la cuestiona mucho, dice que son esfuerzos progresistas de ciertos gobiernos por imponerle agenda a países determinados, etcétera, etcétera. Sí, hay ahí una confusión, yo malentendido, porque la agenda no es política. Definitivamente no tiene sesgos políticos. Si tú analizas cada uno de los objetivos, cada una de las metas, cada una de las temáticas, aspira a una mejor sociedad, aspira a resolver problemas y realmente no hay ninguna tendencia política detrás.
Y yo escuché hace años atrás una conversación en España, en el Congreso en España, en que justamente a una diputada que defendía la agenda le hacían ver cómo, o le decían que eso iba a perder, por ejemplo, la marcada cultura española, en que en cada región hay una cultura tan diferente, incluso con lenguas diferentes, ¿no es cierto? Culturas históricamente muy acendradas en la comunidad. Pero eso no es así. O sea, cada país, por supuesto, baja la agenda a su realidad, a su viabilidad también. De hecho, cuando Chile firmó la agenda en 2015, desde ahí hemos hecho 3 informes voluntarios que los ha hecho el gobierno, los gobiernos de turno, distintos gobiernos de distintas administraciones que han venido en estos años. Y lo que se pretende es, con los programas de gobierno que existen en cada país, cómo se abordan los temas y cómo se pueden resolver. Lo que nosotros desde Pacto Global promovimos es cómo también desde el sector privado se puede aportar y cómo lo que hacen las empresas contribuye también a lograr esos mismos objetivos. Por lo tanto, esa complementación es fundamental. ¿Por qué crees tú que se terminó demonizando entonces la Agenda 2030? ¿Qué crees que había detrás de ese objetivo de demonizarla? Yo creo que un tema con Naciones Unidas, que se cuestiona a veces el rol de Naciones Unidas. Yo creo que también temas políticos de poder de identificar o tender a identificar la agenda con un sector, pero en definitiva no tiene mucho sentido, no tiene mucha racionalidad, a mi juicio. Ya, ¿perjudica ese cuestionamiento político para salir de esto? Pero no, sin duda perjudica, y lo hemos conversado mucho en Naciones Unidas, en CEPAL, claro, con las redes de pacto, que somos parte también nosotros del sistema. Nosotros somos, como Pacto Global, somos una iniciativa de Naciones Unidas, no somos un organismo propiamente tal, pero somos parte del sistema y nos hacemos todas las preguntas que hay que hacerse. Por lo tanto, esta es una más, ¿no? ¿Hay cuestionamiento de la agenda? Efectivamente lo hay, pero nosotros pensamos y que sigue siendo válida, que sigue siendo importante que tengamos una agenda común en el mundo. Y, por ejemplo, te pongo el caso. Una empresa que sigue la agenda, que identifica ciertos objetivos con su estrategia corporativa y depende del rubro de la empresa. Para un colaborador de la empresa, para una persona que está realizando a veces una tarea netamente operativa todos los días, es importante saber que con su tarea contribuye también a un objetivo que va más allá de su mundo más pequeño, sino que va también a un objetivo del país y finalmente un objetivo de la sociedad en su conjunto. Yo creo que enaltece, yo creo que da un propósito, yo creo que contribuye a dar un propósito. Despejado eso, porque pero no me preguntaste, listo, check, hago el check como lo que me parece que era hoy. Déjame preguntarte ahora de vuelta estos 17 objetivos, ¿no? Que yo sé que es más amplio, pero que cubren todo, que pasa por el hambre, por la salud, por la educación, por igualdad de género, tener agua limpia, por energía, por tener un trabajo decente, pasa por el tema climático. Decía yo, América del Sur va del orden del 19% de cumplimiento, Centroamérica, México entiendo que anda por ahí cerca, 18%, miraba las cifras anoche, el Caribe cerca del 13%. Fue una promesa demasiado ambiciosa, nadie se lo tomó en serio, o es solo culpa de lo que ha ocurrido en los últimos años, como dices tú, la pandemia, que sin duda tuvo un efecto muy fuerte, y las dos guerras, Ucrania y Medio Oriente, que Medio Oriente además está dividida en dos, ¿no? Lo de la Franja de Gaza y lo de Irán. Sí, es una confluencia de todos esos factores realmente, porque indudablemente fue muy ambiciosa la agenda, indudable, pero siempre las agendas son ambiciosas. Es mejor proponerse más que proponerse menos, y uno llegará hasta donde más pueda, hasta donde más se pueda, ¿no? Pero indudablemente que se confluyeron demasiados elementos negativos, o sea, desde lo que mencionábamos de la pandemia, las guerras indudablemente, la distorsión absoluta de los mercados que ha afectado mucho también a las empresas y como consecuencia de eso, la vida de las personas, el trabajo, la fuente laboral de las personas, ¿no es cierto? El crecimiento de los países. La polarización política que tenemos en la mayoría de los países, especialmente en América Latina. Entonces se confluyeron muchos factores al mismo tiempo. Pero como digo, nosotros siempre la hemos tenido como un faro, como un norte para trabajar junto a las empresas. Nuestras empresas socias han identificado sus estrategias en función de algunos objetivos de esta agenda y han avanzado en ellos también, con una contribución que ha sido muy importante.
Ahora, tú llevas, si no me equivoco, que 18 años como directora de Pacto Global Chile, directora ejecutiva, que es esta red básicamente de Naciones Unidas que conecta a las empresas con estos compromisos, ¿no? Con estos compromisos de sostenibilidad. O sea, partiste del 2007, cuando el concepto era bien desconocido para las empresas, no nos vamos a engañar en esto. ¿El mundo empresarial chileno cambió de verdad o aprendió a hablar el idioma de la sostenibilidad, pero no necesariamente a implementar el idioma de la sostenibilidad? Miren, no me gusta generalizar, pero me gustaría saber, por supuesto, claro, si en ciertas áreas, algunos que, claro, de cara a la ciudadanía hablan el idioma, pero puertas adentro en realidad siguen hablando como siempre. Mira, yo te diría que el concepto de sostenibilidad ha evolucionado muchísimo en estos años. Cuando partimos en el 2007 como Red Pacto Global Chile, ahí como se hablaba más bien de responsabilidad social empresarial. Claro, la famosa RCE. ¿Te acuerdas? Y esa responsabilidad social estaba más relacionada como la licencia para operar. Es decir, si por ejemplo, una minera, como una actividad extractiva en el norte del país, al realizar una actividad siempre tiene un impacto. Tiene impactos positivos, pero impactos negativos también en el medio ambiente, en el consumo de energía, consumo del agua, puede ser también en el aspecto de visibilidad, ¿no es cierto? Porque tú tienes en el ambiente temas de instalaciones, qué sé yo. Y entonces estaba esa idea de licencia para operar. Entonces, como empresa, la empresa hace un bien a la comunidad aledaña, ayuda a la escuela del lugar y con eso de alguna manera compensa un poco el impacto negativo que pueda producir. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy día se entiende que eso ya no tiene valor, que lo que tiene valor hoy día es el concepto de sostenibilidad como un todo, como los aspectos sociales, medioambientales y económicos, pero no solamente por un cumplimiento que también se ha dado en una etapa de este proceso en que la sociedad tenía mucha expectativa sobre qué hace la empresa también para ayudar en lo social, en lo medioambiental, cómo apoya a la comunidad local, mucha expectativa desde el cliente, desde el colaborador, desde los proveedores, desde las comunidades, sino que hoy en día se ha entendido también que el ser sostenible y abordar la sostenibilidad en la estrategia del negocio es fundamental para la sobrevivencia del negocio. Y eso es fundamental, porque hoy día, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, que pareciera o mucha gente puede creer que es un tema de los ambientalistas, es un tema de pensar en que ojalá nos haga el menos daño posible. Si tú lo miras desde el lado del negocio, es un riesgo para el negocio. Es un riesgo porque muchas empresas dependen de lo que llamamos capital natural, o sea, del ecosistema para realizar sus operaciones, su producción, sus inversiones con seguridad. Y si falla ese sistema, se pierde parte del capital en el fondo de su negocio. Claro. Ahora, tú... Entonces, toda esa evolución completa como que la he visto pasar, digamos, y estamos en esta fase. Ahora, esto que como tú decías que partió como un desafío sin recursos, ¿no? Hoy día tú dices un movimiento imparable y probablemente lo es así, tal cual como digamos el concepto lo define. Pero ¿cuánto de ese movimiento, no de ustedes evidentemente, sino que de quienes impacta, es convicción hoy día y cuánto es regulación que los obliga? Sí, es fundamental ese punto. Mira, la regulación ha sido muy marcada y muy importante, sobre todo la regulación desde Europa, o sea, muy fuerte para aquellas empresas que exportan y que tienen que someterse a ciertos estándares internacionales mucho más elevados en todos estos aspectos. Indudablemente que ha sido un motor, ha sido un impulsor. Pero yo te diría que ha sido un impulsor en el sentido positivo porque finalmente ha sido reconocido por la empresa como una necesidad también de innovar en el negocio, muchas veces de producir economías a largo plazo y sobre todo de mantenerse de manera competitiva en el mundo, en el mercado. Entonces, te diría que la regulación ha sido como un factor impulsor, pero positivo en ese sentido. Ahora, hay algo que me quedó pendiente de lo que te preguntaba un poquito más temprano, porque no solo entendíamos que la guerra y la pandemia tuvo un impacto, pero ¿cuánto del proteccionismo y del populismo pueden estar matando la agenda de sostenibilidad?
Sí, no hay que ser ingenuo y no podemos solamente hablar desde mi mirada, digamos, de un avance y de una evolución positiva. Sí. Hay bastante también de negativo entre medio, sí, Y es que verdad. hay que mirar, si uno lo pone arriba de la mesa, bien Totalmente. difícil, digamos, poder tener la conversación Por supuesto. con todo lo bueno y lo malo también. Por ¿no? supuesto. De partida, ¿no es cierto?, hemos visto cómo en el mundo en general y en algunos países en particular se ha quitado importancia a la sostenibilidad, diciendo que hoy día tenemos otras prioridades, que estamos en momentos mucho más urgentes, que estamos en momentos, por ejemplo, con el tema de hoy día ha resurgido nuevamente el uso del combustible fósil, ¿no es O sea, cierto? que de hecho Que- fue como el gran discurso que apareció después de la pandemia, ¿no? O sea, hay que recuperar crecimiento, o sea, no podemos estar preocupados del medio ambiente, hay que crecer, crecer, crecer. Y además Exacto. tenemos ahí como el combustible fósil, el carbón en Estados Unidos. Ya. Exacto, es todo eso, pero es que el tema es que hay que entender que la sostenibilidad es parte de la estrategia de la empresa, parte del negocio, y que sin sostenibilidad tampoco se puede lograr un desarrollo sostenible, porque finalmente si la empresa no suscribe, no implementa la sostenibilidad tal como hablábamos, va a correr riesgos en su negocio. Y finalmente, esto yo te diría que estas tendencias negativas o momentos negativos son parte quizás de la coyuntura hoy día que estamos viviendo, pero yo veo como la proyección a largo plazo en un crecimiento. Y lo veo en las empresas, porque, por ejemplo, muchas empresas con esto se podrían haber desmotivado, ¿no?, de nuestras mismas empresas socias. Y sin embargo Claro. entienden de que tienen que seguir en ese camino y siguen avanzando en ese camino, a pesar de las voces disidentes que aparecen muy fuertes, ¿no? Claro, probablemente porque proyectan que ellos son ser más de largo plazo que el vaivén político del momento. Exactamente. O sea, probablemente una Exactamente. empresa dice, pretendo estar 20, 30, 40, 50 años, este vaivén político puede durar 4 o 5 años y no mucho más que eso. Exactamente. Tiene un poco que ver con Claro. eso también, ¿no? Ahora, tú decías que la sostenibilidad es parte de la estrategia empresarial, no es solamente un valor agregado, por decirlo así. No me gusta generalizar, insisto, pero la única manera que se me ocurre preguntarlo. Por ejemplo, un gerente general de una empresa en Chile, ¿lo recoge tal cual como lo dices tú, te cree eso, o te lo escucha en un seminario, pero después vuelve a la oficina a mirar, no sé, por la planilla de costos? Mira, yo te diría que hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de gerentes, Por muchos eso digo tipos. que Hay es muy mucha variedad. Es muy difícil preguntar esto sin Sí, terminar en la generalización, sí, pero quiero sí. saber si existe ese personaje todavía. Claro, existe ese personaje todavía, existe. Lo que pasa es que, claro, a mí me toca ver lo contrario porque las empresas que están comprometidas con Pacto Global están comprometidas también con la sostenibilidad, si no, no estarían con nosotros. No, claro, ¿no? obvio. Entonces a mí me toca ver más esa parte y ver empresas que han ido avanzando, que creen en los marcos regulatorios, que los respetan, que se esfuerzan por lograr mejores resultados, pero incorporando la sostenibilidad. Y estamos, mira, te diría que estamos muy focalizados ahora en lo que llamamos el caso de negocio, que es buscar metodologías y formas en que veamos realmente el impacto de cómo la sostenibilidad implementada a través de distintas prácticas aporta a un mejor resultado de la empresa. Porque si el gerente general ve que finalmente tomó medidas en materia de sostenibilidad y eso revirtió en que tuvo un mejor resultado en la línea final, va a sentirse mucho más motivado sin duda. Ya, eso es bien interesante. Nosotros tenemos al regulador financiero, a la Comisión para el Mercado Financiero, Sí. que sacó esta norma que obliga en el fondo Sí. a todas las empresas que cotizan en bolsa a reportarnos Claro. ahora su impacto ambiental, su impacto social, su impacto de gobernanza, bajo estándares internacionales. Y corrígeme en esto, pero entiendo que nosotros somos de los 17, 18 países en el mundo que ya adoptamos esta regla. ¿Nos pone a la Así es. vanguardia esto o nos pone en el camino del cumplimiento más bien? Nos pone a la vanguardia y estamos a la vanguardia en muchos temas, porque por ejemplo, en el tema climático, en todo lo que es institucionalidad, nosotros hemos tenido a través de distintas administraciones de gobierno siempre una política en que hemos avanzado en institucionalidad en el tema medioambientales. Y tuvimos la ley de marco climático muy tempranamente. Ujú. El año pasado incluso fuimos uno de los primeros países en presentar en el mundo las NDC o contribuciones nacionales determinadas que se presentaron en la COP30 en Brasil. Tenemos la ley REP que primero se implementó en Europa, ¿no es cierto? Y hay pocos países de América Latina que lo han implementado. Nosotros estamos bastante avanzados en eso. Tenemos una hoja de ruta de economía circular, tenemos enormes avances en energía renovable, en electromovilidad. Por supuesto está todo lo que viene con el hidrógeno verde. O sea, vamos en una senda súper
súper correcta y bien a la vanguardia. Exacto, yo te diría que contamos con muchos elementos muy positivos que tiene Chile para avanzar y para ser un líder en estos temas. Y entiendo que más del 60% hoy día de las empresas chilenas ya publica sus informes donde declaran su impacto ambiental, ¿no? Sí. Ya, o sea, impacto ambiental, pacto social y de gobierno corporativo. Sí. O sea, y esto creo que anda por como del doble, digamos, del promedio regional, ¿no? Sí. Ya. Ahora, pero no todos están verificados por un auditor externo. No todos. Y eso es un problema, porque un informe de sostenibilidad sin auditoría independiente uno podría decir, pucha, no sabemos si lo que está puesto ahí es concreto, es correcto, ¿no? ¿Qué nos falta para poder avanzar en ese punto, para decir, ¿sabéis que lo que está aquí es? Que es muy importante. Exactamente. No, la sostenibilidad tiene que ser demostrable con cifras, con KPI, con resultados. Si no, digamos, es una declaración. Eso puede ser un compromiso, pero no es una implementación real. Y hoy día creo que estamos siendo mucho más exigentes en una implementación real. Si bien es cierto lo que tú dices es así, no todos los reportes están auditados, algunos sí, pero otros no. Pero te diría que hay una gran preocupación de las empresas por hacer un reporte serio, por un reporte fidedigno, con datos certeros, porque además hay una comparabilidad año a año y porque los inversionistas y los reguladores están muy atentos y ellos piden entonces la verificación. Perfecto. O sea, la verificación viene más por los capitales externos, por los propios inversores, que hoy día pueden preguntarte cualquiera de esos temas y tienes que tener datos absolutamente que fundamenten esa situación. No puede ser, porque de lo contrario no sería confiable la empresa. Margarita, ¿cuánto te preocupa el famoso greenwashing, ¿no? Este parecer verde pero sin serlo, o sea, como el lavado de imagen verde, que es básicamente un maquillaje ecológico, que es el gran riesgo que eventualmente puede correr esta agenda? ¿Cómo distingue a una empresa que en el fondo es sostenible de verdad de una que solo tiene un buen departamento de comunicaciones? Sí. Bueno, en muchos casos había un abuso de transmitir la sostenibilidad, como somos sostenibles, una hojita verde, ¿no es cierto? Y nosotros somos el mejor producto del mercado en este rubro porque somos verdes, pero nada más. Claro. Entonces, eso no es suficiente. Yo creo que hoy día los clientes y el público en general están mucho más conscientes de exigir, bueno, en qué consiste esto, ¿no? Y creo que también hay un avance en cuánto valora el cliente un producto sostenible. Y cómo también lo reconoce. Hay certificaciones, hoy día mucho más sólidas, ¿no? Pero el greenwashing en el fondo sí, nos preocupa mucho porque nos interesa y nos preocupa de que nosotros hablamos y el foco de nuestro trabajo es la sostenibilidad, de que la sostenibilidad sea real, sea efectiva, sea certera, acompañada de una demostración concreta de resultados, de cifras y de metas y no sea simplemente una declaración. Pero también, fíjate, me preocupa por el otro aspecto, porque si hay una regulación del greenwashing demasiado estricta, se corre el riesgo de que la empresa diga, mira, mejor yo no publico que soy sostenible porque me van a sancionar si no puedo comprobar que lo soy. Entonces mejor no digo que soy sostenible. Y entonces que la sostenibilidad deje de estar como un tema en evidencia. ¿Te fijas que también tiene como otra cara el tema? Estamos conversando con Margarita Ucci, directora ejecutiva de Red de Pacto Global. Vamos a la pausa, pero seguimos conversando de inmediato en esta Mirada Infinita. Pausa, volvemos de inmediato. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. BlackRock es una gestora global de inversiones, con equipos que analizan los mercados y administran activos para ayudar a tomar mejores decisiones financieras. En un entorno con mucha información, contar con contexto es clave. Para comparar los mercados, existen referencias internacionales como MSCI, con índices globales, BlackRock y MSCI para entender el mercado. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Un almuerzo frente al mar parecía el plan perfecto. Papas sin tóxico, con mariscos en el puerto. El médico le dio un remedio en el momento.
cuesta cero. Cuando tienes Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance. Viaja seguro. Te cuesta cero. Universal Assistance. A Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en universal-delmedioassistance.com o con tu asesor de viaje. ¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién! ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Unión Coop, siempre la rompe. Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días, 7,8% a 360 días y 11,88% a 540 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o negocio antes del 30 de junio. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Hay productos que gastan millones en publicidad intentando parecer premium y hay otros que simplemente lo demuestran en el uso diario. Blanco del Sur es el papel higiénico que combina suavidad, calidad premium y más metros reales gracias a su tecnología TCPH, diseñada para compactar mejor cada rollo y entregar mayor rendimiento. Todo con celulosa 100% virgen. Papeles Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Búscanos en supermercados o almacenes y conócenos en blancodelsur.cl. En Only Friends, todos los sábados, un nuevo invitado entra al juego. Una nueva historia contada como nunca antes. Una conversación que lo cambia todo. Una emoción diferente y la entretención que no se detiene. Con Tonka Tomisic, José Antonio Neme, Raquel Argandoña y Mauricio Correa. Only Friends, el juego de los famosos. Sábado, después de Mega Noticias Prime. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta en Mirada Infinita conversando con Margarita Bucci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile. Yo te dejé pendiente una explicación respecto del greenwashing, ¿no? Cuánto en el fondo se usa la imagen, pero en el fondo no la convicción sobre lo que hay que hacer para, digamos, mejorar. Algo me iba a decir ahí justo cuando no tuve que ir a la pausa. Sí, lo que te decía es que también nos preocupa mucho. Bueno, respecto al greenwashing, por supuesto que nos preocupa y de hecho hemos realizado una guía para las empresas para transmitir y comunicar la sostenibilidad de manera coherente, de manera específica, de manera apoyada en datos y transparente, ¿no? Pero por otro lado también nos preocupa mucho el hecho de que con una regulación muy estricta de greenwashing, muy sancionadora, la empresa prefiera no comunicar que es sostenible por el temor a ser sancionada si es que no puede comprobar que lo es, y que el tema de ser sostenible desaparezca como un atributo en el marketing y en la comunicación. Entonces, eso creo que puede ser también un problema, porque a nosotros sí nos preocupa de que la sostenibilidad sea valorada en todos los ambientes y especialmente por un cliente que compra un producto o un servicio. Entonces, si no aparece como declarada esta sostenibilidad y no aparece como un atributo claro y evidente, quizás se puede como esfumar, ¿no? Claro, se diluye para efecto de la decisión del propio cliente. Exactamente. Margarita, déjame llevarte a otro tema que también es muy preocupante, que tiene que ver con el tema del agua, ¿no? El 17% de los problemas de agua en Chile tienen que ver con el calentamiento climático cambio climático, pero tenemos un problema de más del 40% que se debe a una mala gestión e institucionalidad que es más bien insuficiente, ¿no? ¿Terminamos culpando al clima de lo que en realidad es un problema de administración? Hay ambas cosas, en realidad, porque hay datos concretos de cómo ha avanzado, ¿no es cierto?, la crisis hídrica en el país, cómo la desertificación ha avanzado hacia el sur,
cómo ciertas plantaciones que se daban más al norte ya no se pueden dar. Entonces hay como la generación de agua es menor, como la llegada a ciertas comunidades de agua es más reducida. Entonces, cómo se ha debido intensificar el uso de desaladoras para la minería, por ejemplo. Entonces, hay pruebas muy evidentes de que somos un país que está siendo afectado por una crisis hídrica importante, por una parte, pero también es cierto que y eso lo han dicho propia gente de los gobiernos, ¿no? Que de varias administraciones, que la institucionalidad del manejo del agua o la gestión del agua en nuestro país está repartida en muchos organismos que no tienen coordinación entre sí. Entonces es difícil esta coordinación, ¿no? Un trabajo muy importante han hecho las cuencas, por ejemplo la cuenca del Maipo, y cómo ha trabajado el Fondo del Agua del Maipo, ¿no? Para poder gestionar justamente el agua entre las comunidades, las empresas y todos los que utilizan el agua. Tú has dicho que el agua no es solamente ya un recurso natural, sino que es básicamente un activo estratégico. ¿Chile trata al agua como un activo estratégico o la sigue regalando? Yo creo que todavía existe el concepto como que el agua era infinita, ¿no? Como que abríamos la llave del agua y el agua por milagro sale y siempre hay agua. Claro. Pero creo que poco a poco estamos tomando cada vez más conciencia de que eso no está garantizado, de que también depende mucho de la gestión, depende mucho de cómo racionalicemos el uso del agua. Por ejemplo, en el tema del uso del agua por parte de las empresas, te diría que ha habido bastante más conciencia de eficientar el uso del agua. Hay un programa de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático que se llama Sello Azul, que certifica a las empresas por un aprendizaje y una implementación de un uso del agua de manera eficiente en los procesos. Nosotros hicimos hace un par de años ya con la agencia este curso para las empresas, por ejemplo. Hicimos recién también una guía sobre el uso del agua para las empresas que está en nuestra página web a disposición también. Entonces hemos trabajado bastante este tema con distintos actores. Tú dirías que... hablemos un poquitito de los derechos de agua. Chile tiene un sistema donde los derechos de agua se compran y se venden separados de la tierra, por decirlo así. O sea, uno puede ser dueño del agua sin ser dueño de la tierra donde está el agua. ¿Ese modelo es compatible con la sostenibilidad o es justamente parte del problema? Yo creo que toda la gestión del agua completa, incluido eso y la gestión misma, es parte del problema, sin duda. ¿Y cómo se avanza en resolver esto cuando efectivamente, al tratarse de derechos, cuesta un montón efectivamente convencer a ciertos sectores de que hay que mirar esto desde otra óptica, con la realidad que está viviendo el mundo hoy? O sea, te digo, el modelo, por ejemplo, del Fondo del Agua es un modelo que debe ser aplicado también a otros lugares geográficos y a otros organismos también que tienen que ver con el agua, porque ellos han logrado trabajar legislación, gestión, relación con las comunidades, relación con las empresas de una manera abierta, transversal y buscando el beneficio de todos. Yo creo que ese modelo es muy bueno y ese modelo es una manera de poder trabajar este tema, es la única forma. Ahora, la minería consume una enorme cantidad de agua en el norte de nuestro país, que además es la zona más seca, ¿no? ¿Se puede ser un país minero y un país sostenible al mismo tiempo? ¿Cómo se trabaja eso? De todas maneras, yo creo que Chile tiene que sentir un orgullo como país minero. De hecho, creo que lo siente, ¿no? Sobre todo quienes trabajan en la minería. Somos un país que producimos minerales en una época de transición energética importante. Tenemos desde tierras raras, tenemos litio, tenemos minerales, bueno, el cobre, por supuesto. Y te diría que las mineras han sido bien estrictas. Bueno, ahora se está dando esta semana Exponor, que no fui, pero el año pasado sí fui. Y tú ves en ese ambiente real preocupación. O sea, por ejemplo, todo el tema de las desaladoras, ¿no? En que partió una multiplicación de desaladoras para poder utilizar el agua del mar, pero también hay estudios paralelos para ver cuál es el impacto real que se produce, ya sea en el pH marino, en los ecosistemas marinos. Que ese es un gran tema en sí mismo, ¿no? Claro. Uno dice, qué gran invento la desaladora. ¿Cuál es el impacto de la desaladora? Claro, pero fíjate que vi un ejemplo que me llamó mucho la atención y que lo encontré súper interesante, que es cómo conciliar de hacer menos desaladoras y hacer, por ejemplo, una desaladora central
para varios procesos mineros, y no solamente procesos mineros, sino que comunidades del norte que no tienen agua. Claro. Entonces, resolver los temas como de manera más colaborativa para también causar menos impacto. Tú eres arquitecta de la Universidad Católica, ¿cierto? Sí. Y estuviste con posgrado en urbanismo en Roma. Sí. Perdona la pregunta personal, digamos, pero ¿cómo pasaste de, en el fondo, diseñar edificio a pensar en el agua del planeta? Sí. ¿Qué pasó en ti que derivó de una cosa a la otra? Perdona la curiosidad, pero... encantada de conversar de eso, porque sabes que yo recuerdo perfectamente cuando decidí qué carrera estudiar. ¿Sabes cuál era mi preocupación? ¿Cuál? Era cómo poder contribuir más a la sociedad, cómo poder colaborar más para hacer una mejor sociedad. Y pensé que desde la arquitectura, creando espacios que albergaran la vida de las personas, podía contribuir. Después me di cuenta que yo no era súper dotada como arquitecto, iba quizás a construir casas así. Bueno, me dediqué mucho a la arquitectura industrial. Estuve trabajando en Europa en arquitectura más bien industrial. Pero me di cuenta que para cambiar realmente o hacer un aporte sustantivo había que ser bastante genio, digamos, como lo son nuestros arquitectos que han tenido los premios Pritzker y todo eso, que los admiro. Pero yo no tenía quizás ese talento y fui buscando por otros lados. Y cuando encontré la sostenibilidad, fíjate que encontré que realmente una vocación. A mí me encanta hacer lo que hago porque creo que ayudar a que las empresas sean sostenibles, que muchas veces las personas no tienen un contacto real con la empresa y piensan que la empresa es su enemigo, que la empresa trata de abusar lo más posible para ganar más dinero, que no le importa pasarlo a llevar o producir, digamos, desde malos olores, el uso del agua intensivo, el uso de la energía, contaminación, digamos, del paisaje o cualquier otra. Me he dado cuenta que sí se puede y que las personas que trabajan en la empresa también les interesa mejorar la condición de vida de las personas. Entonces, se puede aportar mucho desde ahí. Y por eso fue ese cambio total. ¿Y costó mucho esa transición? ¿Cuánto tardó esa transición de decir, en verdad no voy a hacer casa o oficinas industriales? No, fue a través de mucho tiempo. Ya. Fue a través de mucho tiempo y la verdad cuando a mí me plantearon el tema de llevar el tema de Pacto Global en Chile, la verdad que yo no entendía muy bien qué implicaba, no entendía muy bien qué era esto de lo que se hablaba de responsabilidad social, no entendía a fondo el concepto, ¿no? Hoy día me siento totalmente identificada con este concepto nuevo de la sostenibilidad transformadora y como parte de una mejor sociedad. Ahora, una empresa que es sostenible, evidentemente, me imagino, ¿no? Gana en reputación, es mejor calificada, supongo también por los inversionistas, ¿no? Cuenta además con la lealtad probablemente no solo de los clientes, sino que de sus trabajadores. ¿La sostenibilidad, por lo tanto, es un acto de conciencia o termina siendo un buen negocio también? Ambas cosas. Mira, lo fundamental es la convicción desde el más alto nivel, tal como tú lo has dicho, porque si el gerente general y el directorio no están convencidos, no se implementa. Definitivamente es imposible. Eso es fundamental. Y ahí, digamos, mira, yo recuerdo muy bien la última encuesta que se hizo sobre directorios en esta materia, que la hizo el Business School, decía que un 12% de los directores de empresas en Chile reconocen conocer bien o profundamente el tema de la sostenibilidad como para implementarlo en la empresa. Que es poquísimo, un 12%. Nada. Claro. Entonces, creo que eso está mejorando muchísimo con directorios más diversos, donde hay distintas miradas, personas de formaciones distintas, profesiones distintas, experiencias diferentes. Pero si no está convencido el gerente general y esto no se implementa en toda la, digamos, y cae por toda la organización, ¿no es cierto? Llega a toda la organización, es muy difícil. Cuando en una empresa hay un área de sostenibilidad como aislada y que le cuesta como transmitir al resto de la organización, es muy difícil que pueda avanzar. Ahora, la pregunta de lo que te hacía es una pregunta con trampa, porque en el fondo la que te quiero hacer ahora es realmente esta. Si la sostenibilidad, en el fondo, la sostenibilidad es rentable, ¿por qué no todas las empresas son sostenibles? Claro, no es... ¿Qué frena a las que no lo son? Ignorancia, codicia, miedo a la transición, no me atrevo a invertir tanto porque no sé si efectivamente me va a rentar. ¿Qué puede estar detrás de las pongamos un ejemplo para que sea más claro. Por ejemplo, una minera, ¿no es cierto?,
en que generalmente cuenta con capitales más amplios, inversiones a largo plazo que son necesarias por el tipo de industria, va a invertir y va a hacer un gasto en el momento, que es un gasto, ¿no? Puede ser visto como gasto, pero es una inversión a largo plazo, para los procesos, para hacerlos más innovadores, más efectivos, más eficaces, y va a tomar medidas que van a contaminar menos, por lo tanto va a ser más sostenible, ¿no? Va a ser la desaladora quizás, va a usar un porcentaje de energías renovables mayor, va a eficientar el uso del agua, va a implementar nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Pero por otra parte, tú tienes una empresa agrícola que quizá no va a considerar tan necesario, porque puede ser mediana o pequeña, tan necesario un tema de sostenibilidad, pero veíamos recién esta semana estuvo en Chile el gerente de TNFD, que es el Task Force for Nature Disclosure Program, que es cómo las empresas tienen un marco para identificar los riesgos de la pérdida de biodiversidad. No solamente del cambio climático, sino que pérdida de biodiversidad. Y nos comentaba cómo una empresa, por ejemplo, no detectó que una empresa agrícola, ¿no?, que producía almendras en este caso, no detectó cómo estaban disminuyendo las abejas, no tomó ninguna medida al respecto porque no lo detectó, cómo estaba disminuyendo el agua en el lugar donde estaba, y pronto esa empresa se vio con menos producción por el tema del agua, por el tema de la polinización, no hizo inversiones y no fue sostenible y tuvo altos riesgos y no tuvo capitales que la quisieran apoyar y finalmente cerró, ¿no? Entonces, tú ahí ves que llegas a la sostenibilidad ya sea por una convicción de ver una inversión hoy día quizás, pero un ahorro en el largo plazo y una permanencia en el tiempo y en la competitividad y un mejor resultado. Y por otro lado, como si no lo haces, corres un riesgo muy alto. Entonces, claro, puedes llegar por ambos lados, digamos. Ahora, si viene, no sé, un empresario y te dice, pucha Margarita, yo quiero ser sostenible, pero no me da el margen, ¿qué le dices tú? Empezar de a poco con ciertas medidas, porque por ejemplo tú puedes ser yo me acuerdo, fíjate, cuando visité a don Horst Polman, que en paz descanse, me acuerdo que lo visité para convencerlo que Cencosud entrara a Pacto Global, y él me dijo, mire mijita, me dijo, nosotros no tenemos nada de sostenibilidad. Bueno, era en esos años, cuando estábamos empezando, ¿no? Como el 2007, 2008. Ya. No tenemos nada de sostenibilidad. Entonces yo le dije, me extraña, le dije yo, porque una empresa tan grande, tan importante, lo más seguro es que tengan políticas, por ejemplo, para las personas, ¿no? No discriminación, inclusividad, no sé, diversidad. Ya solamente en esa área puede tener elementos que constituyan sostenibilidad. Sí, me dijo, por supuesto, tenemos todo eso. Ah, bueno, le digo yo, entonces usted me dice que no tiene nada, pero realmente sí está haciendo. No lo estaba leyendo de esa manera. No lo estaba leyendo de esa manera. Y así, bueno, empezaron y hoy día son súper avanzados en materia de sostenibilidad, con todo tipo de programas, por supuesto, de certificaciones de todo tipo, internacionales. Por ejemplo, en el manejo de los residuos y circularidad, en muchos temas. Cuando vence el plazo el 2030, América Latina con suerte va a haber cumplido, en el mejor de los casos, 1 de cada 5 metas. ¿Es un fracaso o era lo que se podía esperar? Era lo que se podía esperar. Yo creo que hay que mirar el vaso lleno y a la vez tener esperanza de que va a venir otro ciclo mejor. Ahora, cuando se lance ese siguiente ciclo, la nueva agenda que reemplace esta en el fondo, ¿no podría terminar siendo lo mismo con otro nombre? Nuevo objetivo, nuevas firmas, fotos, anuncios, pero eventualmente el mismo resultado. ¿No se corre ese riesgo? Siempre se corre ese riesgo, pero yo creo que la persona que venga como nuevo secretario general de Naciones Unidas, secretario o secretaria general de Naciones Unidas, tendrá que hacer un análisis de hasta dónde llegamos, por qué, ¿no es cierto? Y cómo podemos mejorar el rumbo y cómo podemos mejorar también los objetivos, de manera que sean más viables, más posibles.
¿Cuántos compromisos has visto tú de los distintos gobiernos a lo largo de todo el tiempo que has pasado por aquí, por este cargo, ¿no? 18 años en total, ¿no? No te voy a pedir que me hagas una valoración de cada uno de los presidentes porque no te voy a comprometer en términos políticos respecto a eso, salvo que tú quieras responder, pero ¿cómo has visto el compromiso de los distintos gobiernos de distintas sensibilidades frente a este desafío? Mira, me ha tocado trabajar con todos los gobiernos desde entonces, desde que partimos. Siempre hemos tenido muy buena relación con el gobierno porque es un objetivo común. Por ejemplo, el tema de la Agenda 2030 está organizado con un Consejo de Implementación de la Agenda 2030, que eso continúa a través de las distintas administraciones, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por varios ministerios, pero la Secretaría Técnica es el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros acabamos de estar con la ministra Gulf recién conversando de la Agenda 2030 y estuvo en nuestra Asamblea General este año de socios y estuvimos hablando de este tema. Hay un compromiso país internacional de avanzar en este tema que está firmado por Chile. Y Chile, como te comentaba, ha presentado 3 informes voluntarios de avance en distintas administraciones. Ahora, no sé si esta administración tendrá... qué planes tendrá respecto a eso de hacer un informe voluntario, pero nosotros estamos disponibles para trabajar en lo que es el aporte del sector privado en ese resultado, en ese avance. Margarita, por último, si tú pudieras poner una sola meta de sostenibilidad como obligatoria para todas las empresas, no voluntaria, sino por ley, obligatoria, ¿cuál sería y por qué? Igual buena la pregunta. Sí, sí. Porque yo cuando pienso en las preguntas pienso cuál puede ser la respuesta. Y fíjate que, a diferencia de casi todas las preguntas anteriores, en esta no se me ocurre cuál puede ser tu respuesta. Mira, te digo, se me acaba de ocurrir, pero no sé. Mira, yo creo que el tema de reportar parece un ejercicio burocrático, pero el tema de reportar, fíjate que cuando se formó Pacto Global, la única obligación era reportar una vez al año. O sea, hacer un reporte de sostenibilidad. Hoy día nosotros lo tenemos eso como un sistema en línea. Es decir, la empresa ve un cuestionario en línea donde tiene que responder y dar ciertos datos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué está haciendo en materia de medio ambiente? ¿Está usted midiendo su huella de carbono a nivel 1, nivel 2, la nivel 3 también? ¿Está teniendo un programa para eficientar el uso del agua? ¿Qué tipo de programa es? Etcétera. ¿Tiene alguna certificación en esta área? Etcétera. Entonces, reportar implica sentirte comprometido a avanzar, que eso es lo más importante finalmente, porque esto no es una carrera consigo mismo. Cada uno, digamos, claro, tiene que mejorar, pero como son rubros tan distintos de las empresas, situaciones de desarrollo y de madurez de la sostenibilidad tan diferentes, como que es una carrera consigo mismo de mejorar lo que tenía el año pasado, proponerse nuevos planes para este año y avanzar. Entonces, el tema del reporte me parece importante desde ese punto de vista. Es como afirmar el compromiso, comprometerse a avanzar, comprometerse a hacerse un autoexamen una vez al año y comprometerse también a que se involucre toda la empresa, porque toda la empresa tiene que aportar datos desde lo que hace el área de operaciones, el área comercial, el área legal, en cumplimiento, etcétera. Margarita Ucha, arquitecta, directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile, desde el 2007, conversando hoy en Mirada Infinita. Qué gran conversación, Margarita. Muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ti. Y sabes muchísimo de este tema. Me puse a estudiar harto también. Gracias, Margarita. Gracias a ti. Chile y el mundo en contexto. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por la 100.1, la radio de Mega Noticias. Muy bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en nuestros territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. Este segmento llega gracias a BlackRock, administradora global de inversiones, investigación, experiencia y visión de mercado para aportar contexto en un mundo cambiante. ¿Cómo gestionarás tu devolución de impuestos? Que no sea un gasto más. Inviértala en cuenta de ahorro Plan Vital o APB y construye hoy la vida y el futuro que quieres vivir a largo plazo en planvital.cl. Unión Coop entiende que cada familia tiene sus propias metas, por eso lleva más de 60 años ofreciendo depósitos a plazo con tasas competitivas, trato cercano y el compromiso de una cooperativa que acompaña en cada etapa. Conoce más en unioncoop.cl.
Viaja seguro con Universal Assistant. Puedes acceder a telemedicina, seguro por retraso o cancelación de vuelos, pérdida de equipaje y mucho más. Visita universal-assistance.com, la sucursal en Parque Arauco, o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance, una compañía Zurich. Esto es Mirada Infinita. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto fue Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita fue una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile, BlackRock y MSCI, expertos en mercados globales. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta 0.